El Centro Cristiano El León presenta. Quiero hablarles de maldiciones. Voy a hablarle de maldiciones. Una maldición se puede adquirir por transferencia. Una maldición se puede adquirir por errores. Una maldición se puede adquirir y se puede ver de distintas maneras. Se puede ver en los niños, se puede ver en los jóvenes, se puede ver en los adultos. ¿Cómo la podemos ver? Muertes prematuras, podemos ver enfermedades desconocidas, la podemos ver sobre las personas económicamente, acarreando una situación de no poder salir nunca. Podemos ver la consecuencia de maldiciones alterando el sistema, el cuerpo, ocasionando situaciones de todo tipo. Pero bueno es el Señor, que Él nos quiere ayudar y revelarnos cómo es que una maldición puede entrar en una familia, cómo una maldición puede entrar en una ciudad. Como sé que nos miran por todas partes del mundo, cómo puede ser que también entre, cómo entra también en una alcaldía, cómo que entra también en un estado, en una provincia, en un país, en un reino. Vayamos a Proverbios. Veamos lo que el Señor primero nos deja en claro y quiere para nosotros. Después nosotros entremos en la comprensión, cuando leemos la palabra, cuando analizamos la palabra, entrar nosotros en la comprensión. Si hay una maldición en mí, ¿cómo es que entró? ¿Qué es lo que pasó? Y yo la debo eliminar o debo arreglar este asunto con Dios. Proverbios capítulo 3, verso 33. Para todos aquellos que están anotando, estoy hablando de maldiciones. Proverbios capítulo 3, verso 33, que dice así: la maldición de Jehová está en la casa del impío. Ya le explico qué significa eso. Pero bendecirá la morada de los justos. ¿Qué es impío? Impío vendría a ser una persona que no acepta a Dios. Impío viene a ser una persona que no acepta lo que dice la palabra de Dios, no cree en la palabra de Dios, no quiere caminar conforme lo que dice la palabra de Dios. Y es más, puede haber oído, puede haber venido a la iglesia, puede haber estado involucrado en las cosas de la iglesia, o sea, en los asuntos de la iglesia, pero la palabra de Dios identifica al impío con la persona que no guarda la palabra de Dios. Porque la palabra impiedad viene de aquel que practica la maldad, lo incorrecto. Entonces, el Señor deja bien en claro y dice: mi bendición va a estar en la casa del justo. ¿Quiénes son los justos? Los justos, para aquellos que por ahí no le queda bien en claro esto, lo justo no es que yo no mienta. Lo justo no es que yo no mate. Lo justos no es que yo me porte bien con mi esposa. Lo justo no es que yo en el trabajo no le robe a mi patrón. Eso es algo ético, moral. Aquí la palabra habla de los justos, eso significa los justificados.
con la sangre del cordero. Entonces eso tiene que quedar bien en claro, porque hay alguien que nos atormenta muchas veces, y nos atormenta el que persigue nuestra alma, el que quiere ver que nuestra alma esté derrotada en caos. Por eso dice la palabra de Dios, y leamos nuevamente: la maldición de Jehová está en la casa del impío. Impío es aquel que, conociendo la palabra de Dios, hace lo contrario también. También es impío. Llámese pastor, llámese líder, llámese el que sea, practicando, se vuelve apóstata, dice la palabra de Dios. Se vuelve en contra de esto. ¿Por qué estoy siendo tan específico? Específico debo ser porque vivimos en los últimos tiempos y podemos adquirir una maldición. Alguien te puede transferir una maldición, pero vos tenés que identificar quién es el que te la puede transferir. Abrir los ojos y evitar esa situación. Entonces, leamos de nuevo esto. La maldición de Jehová está en la casa de ¿quién? Ya sabemos que es el impío, ¿verdad? Sin Cristo, hombre que no es de Dios, hombre perfecto. Ahora, pero bendecirá la morada de los justos, de los justificados. ¿Cuántos son justificados aquí adentro? A ver, ¿cuántos son? Justificado quiere decir, recibí a Jesús en mi corazón, el Cordero, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Eso significa justificado. Amén. Vamos en esa dirección. Bien, eso me gusta. Si una ciudad, un estado, una provincia, un país no es lector de la palabra de Dios y desconoce lo de Dios, puede estar siendo envuelto por los espíritus de Baal. Dice la Biblia que los espíritus de Baal han estado constantemente operando desde el mismo infierno para traer sobre aquellos que Dios quiere bendecir una maldición. O sea, los que Dios quiere bendecir, ellos intentan que caigan en maldición. Nosotros, si tenemos memoria de lectura o hemos leído la palabra de Dios, vamos a encontrar la violencia de Dios. La violencia de Dios, oiga bien, la violencia de Dios en cuanto a ser severo a los espíritus de Baal. La severidad de Dios se la podemos nosotros atribuir o ver a través de las Sagradas Escrituras sobre algunos profetas. Yo le he llamado siempre el profeta de fuego, Elías. Él enfrentó a los espíritus de Jezabel y de Acab. Practicaban todos los ritos posibles para hacer que el pueblo de Dios estuviera en condenación. Esta práctica ya viene a ser algo que Dios estaba tratando con ellos y exigiéndoles que no lo hicieran. Vemos que ellos salen de Egipto bajo esa maldición. Dios los lleva al desierto en un viaje que podría haber durado 40 días nada más. Pero al estar bajo maldición, ese viaje duró 40 años. ¿Y qué es lo que hicieron allí? En realidad, ¿qué es lo que Dios quiso hacer? Quiso depurar, quiso limpiarlos, quiso que ellos le brindaran verdadera adoración.
Dios comenzó a hablarles a ellos y a decirles: jamás yo le he pedido tal cosa a ustedes. Jamás yo le he dicho que hagan tal cosa. Dios los llevó, yo diría, al desierto, los llevó a la universidad, si se puede decir así. Porque uno sale de la universidad, ¿de qué manera? Recibido. O excepto que uno dice abandono. Pero si sale de la universidad es porque se recibió. Y el pueblo de Israel salió de Egipto porque se recibió. Se recibió ¿a qué? A tomar la tierra que Dios le daba por heredad. ¿Sabe? Toda nación que ignore lo que Dios establece en su palabra, yo digo que los gobernantes son ineptos y me hago cargo con lo que digo. Porque todo gobernante que no conoce las Sagradas Escrituras y pretende decir a una nación, a un gobierno, o sea, a una nación, a una provincia, a un pueblo, a una ciudad, pretende decirles: quiero gobernarlos y deseo lo mejor, quiero lo mejor para esta nación, quiero lo mejor para este pueblo, quiero lo mejor. O sea, está deseando lo mejor, pero si ignora lo principal, ignora cómo meter a una nación, pueblo, provincia, estado en una maldición, es inepto. No puede estar a cargo de tal pueblo. Muchos gobiernos han dejado a Dios a un costado. Han dejado a Dios obsoleto. Cuando digo obsoleto, como pasado de moda, como ya Dios aquí no cuenta. Cuenta mi gobierno, cuenta lo que yo voy a hacer. La historia se repite una y otra vez. Y porque no leen, y porque no analizan, y porque no deciden guardar en su corazón lo que las Sagradas Escrituras dicen, meten a una nación, a un estado, a un continente en maldición. Recuerdo lo que dice Proverbio: la bendición del Señor está sobre ¿quiénes? Sobre los justos, los justificados con la sangre del Cordero. Si alguien que me quiere gobernar a mí no reconoce a Jesucristo, ya hay un problema. ¿Sabe por qué hay un problema? Porque el saqueador va a entrar y va a atar al hombre fuerte. Si hay alguien gobernando, confesando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿quién podrá atar a Dios en una nación? Nadie. Pero si no confiesa con sus labios tener a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces esa nación, estado, provincia, lo que sea, va a entrar y va a atar al hombre que gobierna. ¿Para qué? Para saquearlo. Para saquear. ¿Cómo es que puede entrar en un hogar cristiano? ¿Cómo puede entrar en un hogar? Es muy simple. No guarde la palabra de Dios. No ore, no lea la Biblia, no tenga una relación de venir a la iglesia. Entonces él entrará y lo atará en su vida. Y él luego saqueará en usted todo. Promesas, hijos. ¿Cómo que va a robar a mis hijos? Sí, él los lleva en esclavitud a sus hijos. Droga, prostitución. Los lleva a un estado calamitoso. Entonces, veamos que esto. ¿Qué es lo que desea Dios para nosotros? Dios desea ¿qué? La bendición. ¿Cuántos están ahí conmigo? ¿Qué quiere el Señor? La bendición con ustedes o para ustedes. Ahora, convengamos esto.
Él no va a habitar en ningún hogar, no va a habitar en ninguno que diga, no, si no guarda la palabra. Veamos esto. Después de todo lo que acabo de decir, tenemos que entender la violencia de Dios. Dios es violento, dicen algunos. Dios no es violento, me dicen algunos. Dios es violento. Usted no lee la Biblia. Dios es violento con sus hijos, es celoso de sus hijos. Toque usted a uno de sus hijos y Dios se va a presentar en violencia. ¿Por qué tocaste a mi hijo? Dios es violento. Cuando alguien secuestra espiritualmente y engaña y mete maldición a alguno de sus hijos que están bajo promesa, Dios se levantará y practicará la violencia. Sépalo. No juegue con Dios, porque algunos juegan con Dios. A veces me pregunto, ¿qué hago? ¿Predico laya a la iglesia? ¿Predico solo cosas simples? ¿O les digo la verdad a la iglesia? Porque hay personas que a veces les gusta que se le diga cosas bonitas, cosas lindas. Pero entonces después, que cuando viene lo amargo, ¿qué tengo que hacer yo? Desaparecerme. Pero es mejor que yo le diga a usted la realidad de las cosas. Entonces usted me va, en un momento tal vez me vaya a odiar, pero después me va a amar, porque me va a decir, usted me dijo la verdad, usted nunca me mintió. Los espíritus de Jezabel y de Acab, oramos siempre en esta iglesia para que nunca entren dentro del ministerio, porque toman el gobierno y gobiernan la iglesia y hacen que la iglesia entre en maldición. Tengamos cuidado en la casa, en el hogar. Cuando entra el espíritu de Jezabel y de Acab a gobernar, destruye su hogar. Yo he visto muchas personas con el espíritu de Jezabel destruyendo muchas familias. Veamos por qué yo estoy diciendo esto. Porque cuando una nación ignora la Sagrada Escritura, entonces hará que pague muy caro la nación esta situación por las decisiones que toman los gobiernos. Levítico, vaya conmigo, capítulo 20, al principio de la Biblia, muy al principio de la Biblia. Vamos a ir a Levítico. En una de las cosas que Dios le manda, en una de las cosas que Dios le exige a su pueblo. Por eso digo que Dios es bueno, pero también es violento, muy violento. No me venga alguno de ustedes con ese pensamiento, Dios es bueno, y si no vengo a la iglesia no pasa nada. Bueno, póngalo usted en eso y después verá. Levítico capítulo 20, vamos a ver del 1 en adelante, podríamos leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Moisés, siervo del Señor, dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Déjeme detenerme ahí un minuto. Dios le está diciendo a Moisés
que cualquiera que practique, que cualquiera que tenga relación, que cualquiera que obedezca a lo que es Moloc, que está relacionado directamente a la práctica de Baal, relacionado con la sacerdotisa o los que escudaban, que era Jezabel y que era también Acab. Mire usted cómo estaba armado todo eso. Impresionante. ¿Qué hace el Señor? El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Sabe qué significa? Significa lo condenará. Cualquiera que practique este tipo de acciones que viene a caer en maldición, la Biblia, la palabra de Dios, el Señor dice, cualquier pueblo de la tierra tiene que condenar esta acción. ¿Me explico? Apedrear significa condenar. Entonces, cualquiera que practique entregar a los niños, y voy a ser directo, cualquiera que se acoja a una ley, cualquier estado, provincia, nación o continente que se acoja a esta ley, que los hombres puedan levantar bajo el espíritu de Jezabel, bajo el espíritu de Acab, y que den vía libre a entregar a los niños para abortar, llámese por una violación, por un abuso, llámese porque un padre abusó de un niño, lo que sea. Le voy a decir esto, lo que al menos el Señor habló a mi corazón. Es más traumático querer dar la solución de que tal persona aborte, que realmente tratar la situación en la cual ella fue abusada o cayó en esta situación. Cuando alguien le va a dar vía libre a esta cuestión, le está diciendo a los inmorales, mantengan relaciones, que cuando ustedes quieran, pueden hacer los abortos que quieran. Ya las clínicas, los hospitales tendrán obligación de practicar abortos. Moloc, para que usted entienda, hay una estatua que usted puede buscar vía internet, puede encontrar tal vez. Es una estatua con dos manos extendida y con una boca abierta, esperando que los sacerdotes de Baal recibieran de las familias que allí habitaban a los niños. Le traían a los niños en una práctica de adoración a Baal, en una práctica de honrar a el Dios con D minúscula, Moloc. Estaba escuchando algo impresionante. Ustedes ven que aquí hay muchos niños, ¿verdad? Y todos estamos con cuidado de los niños, que no toquen un cable, que ellos quieren moverse en medio de la alabanza y nosotros lo dejamos, pero con mucho cuidado. A mí me volvería loco escuchar a un niño que una madre lo esté entregando para esta práctica. Se lo entregaban al sacerdote para que ellos fueran bendecidos, supuestamente bendecidos. El sacerdote los tomaba y a espalda del resto lo degollaba y lo tiraba
a ese lugar. Allí había fuego. Y mientras esto iba haciéndose, para que no se sintiera el llanto de los niños, había tambores sonando. Había tambores haciendo una celebración, una dedicación. Esto es lo que Acab avalaba. Acab estaba reinando. Y Jezabel era la que le decía qué cosas había que hacer. Estos espíritus van a ser visitados tarde o temprano por la violencia de Dios. Y digo esto porque el Señor dice claramente dice que el que tal haga esta situación, el que tal practique esa situación, debe ser condenado por la tierra. La tierra en su totalidad debe apedrear, significa condenar. O sea, en estos tiempos nos debemos levantar, abrir nuestra boca y decir: Dios condena esa situación. Y usted como iglesia debe entender que la práctica de ponerse a rendir honor a Moloc, ya le voy a explicar cómo, puede que entre una maldición para su casa. La práctica de la obediencia a Jezabel, la obediencia a Acab, le va a traer condenación a su casa. Vamos a leer, ¿le parece? Leamos 23 de Levítico. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón. Note esto: cualquiera que avale, cualquiera que practique esto, el rostro de Dios está ¿qué? En contra. Por lo tanto, hay de los gobiernos, hay de aquellos que legislan, hay de aquellos que nos quieren gobernar, ignorando lo que Dios dice. Para mí son ineptos. Por eso siempre digo que en un país, en un estado con una moral puesta en Dios, no hace falta decirle: es obligación que usted vaya y vote. ¿Por qué? Porque la moral del que guarda la palabra de Dios y el estado que cumple la palabra de Dios, la gente va a ir a votar, a apoyar a los que están haciendo lo correcto. Pero cuando te obligan a votar, no sabes: Señor, yo voy a ser culpable, estoy votando a esta persona y esta persona tiene esto en su corazón, yo soy culpable. Yo me siento de esa manera. Yo me siento defraudado por los gobiernos. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y le cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. En este momento, ¿usted sabe dónde está la morada del Señor? La morada del Espíritu Santo. ¿Usted sabe dónde está? Aquí, en nosotros. Y cuando el tal apoya, cuando el tal hace tal cosa, dice que ¿qué está haciendo? Entonces, está profanando, está entonces contaminando. ¿Lo dice qué? Las Sagradas Escrituras. Es muy importante que la iglesia abra los ojos. Es muy importante que la iglesia aprenda. Es muy importante que usted esté aquí hoy. Yo tengo un concepto de lo que pasan en algunos gobiernos. Ya le voy a decir. Espero que no se me vaya. No se me vaya de la mente.
24. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos, o sea, míreme por favor. Ahí hay aborto y los gobiernos dicen, yo no vi nada. Si cerrare sus ojos, dice, yo no vi nada. Ahora, en estos tiempos, ¿sabe cómo se cierran los ojos? Con leyes. No vi nada de lo que Dios dice. Yo le voy a dar la ayudita a firmo. Cerrar los ojos. No obedecer a la Sagrada Escritura. Ahí significa que la sacerdotisa Jezabel y el espíritu gobernante de Acab se ponen de acuerdo para algo. Cuando alguien a mí me dice, yo pro vida, yo abro los ojos. El que es pro vida dice, la palabra de Dios dice que esto es así y en este país no se discute. Punto, aparte. Mientras yo gobierne aquí, no hay punto a discutir. Ojalá usted me entienda. La violencia que puede salir del altar es porque Dios se enfada y está a punto de pasar algo en aquellos que practican esto, porque ellos lo practican, pero meten en condenación a una nación. Después viene inundación, después viene tsunami, después viene tormentas violentas. ¿Y usted qué cree? Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todo lo que fornicaron en pos de los prostituyéndose con ¿qué? Con Moloc. Vamos a ver si entendemos esto. Ignora, firma una ley, aprueba, ignora lo que Dios dice. Entonces Dios le dice, viene una sentencia. ¿Para quién? Para el varón, para la familia. Note esto, dice que familia, varón, familia. Y después ¿quién? Los que participaron, los que practicaron, los que tuvieron en todo esto. Entonces, ¿qué significa? Gobierno, familias, varones, mujeres, entran en maldición. Entran en una situación terrible. Yo he oído, como usted debe haber oído, que en estos tiempos algunos países ponen en tema de debate. Nos debemos un debate, dicen algunos. Cuando yo oigo eso, ¿sabe qué me huele a mí? Porque, perdónenme, pero ya tengo algunos años y ya no pienso como un niño o como un muchacho que llega el sábado y el domingo para salir. Ya no pienso como ellos. Ya he visto la película de un gobierno, de otro y de otro. Y he aprendido algunas cosas que usted se va a dar cuenta que le voy a decir ahora. Cuando un gobierno quiere que la nación entera vire su mirada y mire en otra cosa y discuta otro asunto, pero que no vea la realidad de algo, tiene que encender un fuego. Pero el peor error que puede cometer un gobernante es tratar una situación como esta. Cuando un gobernante, para tratar de ocultar tal vez algo que quiere que el pueblo no lo vea claramente y que tenga la opinión pública, la opinión internacional y todo el mundo hablando de ese asunto, entonces comete dos errores. Número uno, no entender
que no solo va a ser enjuiciado por el encubrimiento, porque hace algo para encubrir, sino que también le va a venir el juicio de Dios. Hay algunos que dicen, yo voy a hacer esto, los tengo entretenidos y después le digo no, que no se apruebe. A veces la jugada sale mal y el diablo se sale con la suya. Porque dice, al final no va a suceder nada, cuidado. Usted me va a decir, usted se convirtió en un político. No, ni lo quiero ser. No, porque ya bastante tengo con lo de ser pastor o apóstol, donde la gente me dice mentiroso, donde la gente me dice ladrón. Ya imagínense si fuera político. Al político dice un mentiroso. Por ahí escuché que debería haber una ley que los que en campaña política no hacen lo que prometen deberían ser enjuiciados. Yo ya tan solamente diría esto, con poner una ley que nos liberen de tal culpa del tema de la votación, que usted vote si quiere o no. Entonces ahí se vería la realidad de una nación. No estoy hablando de política, no estamos en tiempo de elecciones para que usted me comprenda, pero sí estamos en tiempo de abrir los ojos, y como pastor de esta iglesia tengo que abrirle los ojos a usted. Debo abrirle los ojos. Entonces, 20 de Levítico 5. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su casa, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con, dígalo fuerte, Moloc. Dios puede condenar a una nación entera cuando una nación no se levanta a frenar tal situación. Dios puede condenar mi vida, mi casa, la iglesia, por no decir desde el altar lo que Él dice que no se discute. Significa esto: lo que Dios estableció no se discute. Si hay algo que podemos hacer y discutir es cómo ayudar a las niñas violadas, cómo hacer para la violencia que hay, cómo hacer. Señor, danos sabiduría, y Él nos la va a dar. Él nos va a dar. Hay países que son seguros. ¿Por qué? Porque le han dado a Dios que Dios los guíe. La corrupción va a seguir, la maldad va a seguir. Pero cuando el gobierno pone a Dios en primer lugar, entonces las cosas van a cambiar. Déjeme decirle esto y se lo digo una y otra vez. Lo que Dios dice en su palabra, no, yo no la discuto. No permito que alguien me venga a decir, vamos a debatir. ¿Qué vamos a debatir? Dios dijo no, y para mí es no. No, es que vos no entendés, que tal vez alguien puso ahí, alguien lo escribió. Mira, te voy a explicar algo, y se lo explico a usted también. Si el decir no, y cuando me muera, de pronto el Señor me dice, ¿sabes qué? Yo hubiera querido que discutieran. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Usted cree que voy a perder la salvación? No la pierdo. Dije que no la pierdo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer que la muchacha aborte, vamos a hacer que los muchachos que tienen sexo y una noche no se cuidaron, que aborten, y de pronto yo digo, vamos a darle vía libre a esto? Cuando llego con el Señor o al Señor, el Señor me dice, ¿qué hiciste? No guardaste mi palabra. ¿Qué pasa conmigo? Por no haber dicho no. ¿Entro en qué? En una condenación eterna. Pero si nosotros estamos viendo lo que está sucediendo, yo debo ponerle un freno a la situación. Ahora, ¿cómo le pongo un freno?
no se discute. ¿Cómo? No se discute. Es que hay que debatirlo. No hay que debatirlo. No se discute. Más bien yo te puedo leer. Más bien ven conmigo a la iglesia. Más bien entérate de lo que en la palabra de Dios hicieron los antiguos y que nosotros no podemos cometer el mismo error. Más bien vayamos a la iglesia a orar para que Dios dé sabiduría cómo hacer y que todos seamos guardados por la presencia de Dios. Dígame una cosa. Usted sabe que hay violencia, que hay ladrones, ¿no? ¿Hay ladrones o no hay ladrones? Hay ladrones. ¿Hay violencia? Sí. ¿Hay gente que no le quiere a usted? Sí. ¿Pero usted se acuesta a dormir o no? ¿Y qué hace? ¿Está con los ojos así abiertos? ¿No duerme toda la noche? Duerme, ¿verdad? ¿Y por qué duerme? Porque hay algo que le indica que duerma, que descanse. Y esa es la presencia de Dios. Porque cuando usted recibe la vocecita esa que le habla y dice, no duermas, levántate. ¿Usted qué hace? Se levanta, ¿verdad? Y está atento. ¿Qué significa eso? Significa que los que honran a Dios, los que guardan su palabra, somos protegidos. Protege el Señor a nuestros hijos. Protege el Señor a nuestros esposos, a nuestras esposas. Protege el Señor a nuestros nietos. Amén. Espero que usted afirme con autoridad. Lo de Dios se discute cuando Él dice no. Tiene que grabárselo, se tiene que ir de aquí con esto, porque este es el mensaje que Dios les está dando a la iglesia. Vuelvo a decirle, lo de Dios se discute cuando Él dice no, no se discute. Ni cuando Él dice sí, no se discute. Porque Dios dice, te voy a bendecir. Y si algún otro te dice, no, mira, vamos a buscar de otra manera. No, lo de Dios no lo discuto en mi vida. Dios me dijo que me va a bendecir por guardar la palabra. Dios me dijo que me va a bendecir haciendo esto. Dios me dijo que si me salgo de esto, se me viene la noche, se me viene el lío. Yo no discuto, obedezco. Una de las cosas que aquí cuando estábamos orando, mientras estábamos alabando al Señor, yo le decía, Señor, yo no quiero libre albedrío. Yo solo quiero recibir la ruta de cómo hacer las cosas. Yo no quiero libre albedrío, porque el libre albedrío es un serio problema. La seducción, el dinero, la fama, los que buscan el libre albedrío los lleva a muchos a desordenarse. Hacelo, ¿quién te va a decir? Había un programa hace muchos años, Mujer eres libre, algo así, o Libérate mujer, y muchas mujeres se liberaron de en serio. Empezaron a engañar a los esposos, empezaron a dejar a los hijos, se liberaban. ¿Por qué? Porque escuchaban a alguien por televisión que las mentoreaba y que le decía, libérate. Te casaste y ahora ya libérate. Miren qué lindo mentoreo. El libre albedrío causa serios problemas, grandes problemas. Levítico, retroceda un poquitito, en el capítulo 18, ¿sí? Vamos a ver 18, Levítico 18, espero que no me haya salido de aquí. Ok, vamos anotando y viendo para cuando alguien le diga, hay que debatir. Yo no debato, mira lo que dice la Biblia. Levítico 18:21, espero que lo encuentre. Y no des hijos tuyos para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. ¿Cómo? Yo, Jehová. ¿Me está oyendo?
No contamines el nombre del Señor. Yo no permito. Si alguno de ustedes, antes de conocer al Señor, practicó, si alguno de ustedes se dejó convencer y alguno de ustedes, por la juventud, por la situación laboral que tenían, por la situación de estudio que tenían, llevaron a practicar aborto a escondida. Yo digo lo que Él me dijo, el Señor: es más traumático lo que vives ahora que lo que hubieras decidido negarte. Hay muchas mujeres que viven una situación dura, difícil, por haber accedido. Sienten en su corazón, sienten en su alma, sienten que hay algo que hicieron incorrectamente. El Señor me habla el corazón para que yo pueda decirles: número uno, hay una oportunidad de arrepentimiento, hay una oportunidad de decirle: desconocía, no sabía, no había leído, oí que no era correcto, pero era tal lo que vivía que yo sentía que era la única manera, el único escape, la única vía de escape, y lo hice. Cuando de corazón reconocemos nuestra falencia, se puede abrir una oportunidad para que el nombre del Señor en nuestro templo, santuario, donde habita el Espíritu Santo, comience a ¿qué? A santificarse. ¿Comience a qué? A limpiarse. ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se santifica? Con el perdón. ¿O yo no? Perdóname, Señor, me equivoqué. No estuvo bien lo que hice. Reconozco mi falencia, reconozco mi error. Si usted deja escapar la oportunidad, entonces tal vez siga con la situación de que el rostro del Señor está en contra de la persona que no se arrepiente, en contra de la persona. Si Dios le habló a su pueblo, a Israel, fue porque practicaba estas cosas. Una vez que Dios le habló, lo corrigió, significa: no sigas haciendo eso. Ahora, la iglesia debe saber que no puede involucrarse con los gobiernos y los reinos de este mundo. Porque si nosotros nos involucramos con ellos, avalamos y aceptamos lo que ellos dicen, tenemos entonces una severa situación ya dada por Dios. ¿Debo yo permitir, debo yo ofrecer a mis hijos a Moloc? Para que entienda, ¿debo yo permitir? ¿Qué recibía Moloc? Moloc recibía a los niños, a los recién nacidos, que los sacerdotes que Jezabel y Acab le ordenaban diciendo: traigan a los niños recién nacidos, a los infantes, tráiganlo y entreguémoslo. Lo último que yo leí, algo muy, muy macabro, que después de haberle pedido tanto al pueblo, los sacerdotes de Baal comenzaron a practicar que entregaran los recién nacidos de las autoridades y también de ellos mismos, queriendo parar a Baal. Y fueron como 300 niños en ese tiempo. Mire, ya Dios le había parado eso y ellos avanzaban en eso. Ahora,
hay un rompimiento para un gobierno, hay un rompimiento para una familia, hay un rompimiento para una ciudad cuando alguien permite que avance esto, cuando alguien no abre su boca, cuando alguien deja que siga sucediendo, que siga corriendo esta cuestión. Hay un rompimiento para un gobierno, sí, viene juicio de Dios. Cuando digo rompimiento no es lo que comúnmente escuchamos dentro de la iglesia. Vamos a orar para que haya un rompimiento y baje la bendición. No, acá hay un romper de gobierno. O sea, el gobierno se rompe. El gobierno entra en condenación. La familia que avala, la familia que está de acuerdo, entra en un rompimiento de parte de la bendición, se acaba. Vea conmigo algo que le sucedió a alguien que gobernaba y que Dios, por pasársela de listo, digo yo, y creer que a Dios podía conformarlo, Dios se le baja, se le presenta y le dijo: hasta aquí llegó lo tuyo. Mire, tenemos varias provincias nosotros, ¿verdad? Varias provincias. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si por desobedecer lo que Dios ha establecido y ponerse en contra de Dios, mañana Dios permite que se levante un invasor, invada la nación y solamente le quede al Estado, al gobierno, una provincia o dos provincias? ¿Qué diría usted? Vamos a levantarnos en guerra, vamos a hacer guerra, y la guerra que vos hagas, la guerra que vos no funciona, porque Dios está permitiendo que eso suceda. ¿Usted qué me va a decir de eso? Yo digo esto porque tengo que enseñarle a la iglesia de los errores que se cometen los gobernantes por ignorar la palabra de Dios, pero la iglesia no puede ignorar la palabra de Dios. Entonces, Primera de Reyes, vamos a Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Voy rápido. Reyes 11, versículo 6. Espero que lo encuentre, porque yo arranco leyendo. E hizo Salomón era un rey, estaba gobernando. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Qué dice la Biblia? Que él fue y se presentó ante el Señor. ¿Y qué pidió? Sabiduría. ¿Y Dios qué le dio? Sabiduría. Y se pasó de la raya, se creyó más listo. Hay gente que en los gobiernos se creen más listos. Están donde están porque Dios les permite llegar ahí, pero no se hagan los listos. Porque Dios puede hacer con ustedes como hizo con Salomón. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para que todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Míreme por favor, un gobernante como Salomón le dejaba que practicaran esto. Significa que tal vez alguno de los hijos de él fue sacrificado a Moloc. Hay que leer, nada más leer. Yo no estoy enseñando nada nuevo. Estoy ¿qué? Leyendo. Estoy ¿qué? Explicando. Interesante.
11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido. ¿Cuánta? Wow. Yo me puse a pensar en esto. Qué privilegio que Jehová se te aparezca, el creador de todas las cosas. Nosotros dice la Biblia que somos bienaventurados, porque el que no vio y creyó es bienaventurado. Nosotros somos bienaventurados, 3 veces felices por creer sin ver. Aquí Salomón lo vio y lo vio 2 veces. Wow, 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 Señor, qué tremendo. 11:10. Y le había mandado acerca de esto, el asunto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Problemas a la vista. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Wow. De pasar a ser rey, pasó a ser ¿qué? Servidor. Esclavo. Terrible. Si siguen leyendo, no lo voy a leer, pero si siguen leyendo, Dios tiene siempre amor y misericordia sobre los que oran. David era uno de los que honraba a Dios, y Dios le dice: sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tus hijos. O sea, ¿qué significa? Que los padres que no obedecen a Dios, que los gobernantes que hacen lo que se le da la gana, le dejan una maldición a las generaciones venideras. Despierten los que legislan, despierten. Abran los ojos, muchachos, porque nos van a dejar un problema grande. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó, un adversario a Salomón, a Adad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y allí, ¿qué hace el Señor? Lo levanta a esta persona para hacer cumplir su palabra. ¿Y le quita qué? 10. 5 más 5, 10. ¿Y se queda qué? Con 2. A veces viene el caos en las naciones, a veces viene el caos en los gobiernos, a veces viene el caos en las alcaldías, en las localidades, por no estar honrando lo que la palabra de Dios dice. Por eso Dios necesita a un pueblo que lea la Biblia. Por eso Dios necesita a un pueblo que ore, que trate con Él, que venga, se congregue. Porque el pueblo que se instruye no se enrieda con cosas, sino que guarda la palabra, cree la palabra, asevera la palabra. Y cuando vengan a meterle por debajo, le vengan a meter el pecado, dicen: momento, yo con Dios no me meto en problemas. No, pero mira, tranquilo. Yo con Dios no me meto en problemas. Yo con este asunto, lo que ustedes están haciendo,
Dios no está de acuerdo. Rechazo eso categóricamente. Dios espera que tú te levantes a no taparte los ojos. Dios espera que tú no mires para otro lado. Tiene que mirar lo que los gobiernos hacen y decir: no, Dios no está de acuerdo con esta acción. Y si está notando los pasajes bíblicos, usted va a poder entender que la bendición del Señor va a estar en su casa. Por haber guardado la palabra, por no haber participado. Y usted va a ver en muchos el mal que le entra. Yo he escuchado de tormentas que han venido, tormentas terribles que han venido, y dicen: yo no sé, mira, arrasó las 10 casas y esa casa quedó parada. ¿Qué pasó con esa casa? Dice: el mismo material, la misma vez, que el mismo tiempo que se construyó. ¿Qué pasó con esa casa? La bendición del justo morando en esa casa. Después uno se entera y dice: yo estaba diciéndole al Señor: Señor, ¿quieres llevártela? Llévatela. ¿Quieres dejarla? Déjala. Yo te honro, Señor, a ti. ¿Y qué hace el Señor? Honra su palabra. La casa de pie. Puede venir tempestad, puede venir calamidad, puede venir cualquier cosa, porque una nación no obedece la palabra. Pero los que obedecen la palabra, en el libro de Proverbios dice que Él morará en la casa de los justos. ¿Cuántos son justos aquí? Aunque a algunos no les guste que levanten la mano. ¿Cuántos son justos aquí? Porque no es porque yo me porte bien con mi esposa, no es porque yo no mienta, no es porque yo robe. No pasa por ahí ser justo. La palabra justo significa ser justificado por la sangre del Cordero. Ahora se le refresca la memoria. ¿Cuántos son justos aquí? Justificados. Eso significa. Amén. Así que cuando alguien le diga: ¿vos sos justo? Claro. Te va a decir: no tenés ego, no sos... No, es que uno entiende lo que significa ser justo. Ser justo significa ser justificado por la sangre del Cordero. Voy a terminar con esto. Cuando se viene la ira de Dios, ¿quién la puede parar? Nadie. Nadie. No hay Naciones Unidas. Yo leo mucho de las Naciones Unidas. Es más, por estar trabajando en comunicaciones estoy asociado a las noticias de Naciones Unidas y me alarmo con lo que leo. Apoyemos al LGTB, apoyemos a este gobierno. La última cuestión que escuché: 200 niñas secuestradas. ¿Para qué? Esos gobiernos que le dan dinero para las armas, que le dan dinero para secuestrar a las niñas de hogares cristianos o de lugares. ¿Para qué? Para llevarlas a la prostitución, para venderlas. Dios no mira para otro lado. Dios está mirando, y a aquellos que practican tales cosas Dios le va a caer con juicio. Cae la ira de Dios. Es mejor que usted caiga en la ira mía, que yo me enojo un rato y si no me calmo, se me va la presión, me voy a morir, que caiga en la ira de Dios. A Dios no se le sube la presión nunca. A Dios se le aguanta la presión. Dios no se muere porque se le sube la presión. Dios, cuando empieza a desatar el juicio, agárrese. Segunda de Libro de Reyes 17:17, y con esto voy a terminar. Me gustaría que lo leamos y nos pongamos luego de pie. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole, dígalo, provocándole a la ira.
Bueno, si nosotros participamos, le abrimos la puerta a la maldición. Pero si nosotros nos paramos y le decimos, lo de Dios no se discute, lo de Dios no se trata, lo de Dios no se debate, entonces estaremos cerrando la puerta, no solo para nosotros estar en bendición, sino para nuestros hijos. Si nosotros no hacemos estas cosas, nuestros nietos, los que no han nacido, bisnietos, ellos entrarán en la maldición por la torpeza nuestra, por no aceptar lo que Dios dice. Moloc quiere servirse de Latinoamérica. Moloc quiere legalidad, quiere que sus prácticas de recibir a los niños en aborto sea legal. Mas la palabra de Dios, Dios mismo ya se pronunció y le dice a su pueblo, no hay que discutir esto. Yo ya he hablado. Punto final. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero orar en el día de hoy por si usted en algún momento se le pasó por la mente lo que están regando por ahí algunos que dicen, pero si te violan a tu hija, pero si te violan a vos, vos vas a tener un hijo de un violador. Pero mira a la muchacha, confió en el pibe, la dejó embarazada. Y ahora él siguió porque quiere estudiar, le arruinó la vida a ella. Hay gente que está regando eso. Pero yo podría decirles a ustedes, regarle con la información de personas que pasaron esto y le dijeron no al aborto, no a Moloc. Yo he compartido muchas fotos de personas con frases que decían, gracias a que mi madre dijo que no al aborto, hoy puedo ser uno de los jugadores de fútbol más importantes de Europa. ¿Quién lo dijo? Aunque me cueste decirlo yo porque yo soy que siempre hincho por el 10 de Argentina, a Messi. Y ustedes saben, lo dijo Cristiano Ronaldo. Y puedo usted mencionarles muchos más de personas que dijeron no al aborto y ellos dicen gracias a la acción de mi madre, hoy soy músico, hoy soy un músico muy importante. O sea, lo que Moloc hace es tratar de mentorear a la gente por medio del espíritu de Jezabel y por medio del espíritu de Acab. Acab es el que reina y Jezabel son todos estos ineptos. Ya capaz que me llamen, pero estamos en libertad de expresión, puedo decirlo. Jezabel era que le decía, Acab, vos tenés que hacer esto, y Acab iba y lo hacía. Entonces ahora Acab, que reina, dice, a ver, debatan el tema. ¿En qué se convierten todos esos? En Jezabel. Porque pueden llegar a decirle en un momento, ya votamos la ley, ahora que se vengan los abortos. ¿Entendió? Espiritualmente sucede así. Vamos a orar por la sabiduría que tiene que entrar en nosotros, pero vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por nosotros mismos, para que no entre esta maldición, ni que lo asimilemos en nuestra mente, ni que le demos cabida para que el adversario nos ponga una semilla, y si nos pone una semilla estamos arruinados. No permitamos ni la semilla, no, levántate y negate a la semilla. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, porque no miramos hacia otro lado, estamos mirando la realidad de lo que acontece en el mundo. Gracias, Señor,
por la bendita palabra. Gracias, Señor, por lo que tú ya te pronunciaste y no tiene discusión alguna, Señor. Lo que tú dijiste ya tiene que ser y punto. Señor, en esta hora, todos los que estamos delante de tu presencia, pedimos perdón, Señor, por haber permitido en alguna ocasión que entrara en nuestra mente el pensamiento del aborto, por permitir avanzar en esto y abortar. Señor, hoy te rogamos con la iglesia por toda mujer que ha practicado, que se ha dejado influenciar y que ha pasado por esta etapa tan traumática y dolorosa de practicar el aborto. Te ruego, Señor, que ellas corran delante de ti, corran delante de ti, pero no huyendo, sino a ti, a encontrarte a ti. Que vengan a la iglesia, que hablen con los pastores, que hablen con los sacerdotes, pidiendo que les ayuden para que puedan liberarlas a ellas de esa situación traumática, para que ellas se sientan libres, que tú, Señor, el perdón que les otorga, ellas puedan asimilarlo, aceptarlo, vivirlo, no sentirse condenadas. Señor, nos oponemos a lo que los gobiernos estén haciendo, influenciados por el espíritu de Baal, influenciados por el espíritu de Jezabel, el espíritu de Acab. Y en el nombre de Jesús nos ponemos de pie y declaramos que no entra en nuestro hogar, que no entra en nuestra mente, que no entra en nuestra provincia, que no entra en nuestra nación, que no entra el espíritu de Moloc. Declaramos que tú vas a levantar una voz poderosa en esta nación para detener a Moloc. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esta casa, Señor, dará cuenta por la palabra que hoy recibe. Todos los que estamos aquí y aún los que están en radio, en televisión, daremos cuenta por haber escuchado la palabra. Daremos cuenta, Señor. Señor, nos declaramos en esta hora, nos declaramos libres, nos declaramos perdonados. Y declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra no se discute, no se discute, tu palabra no se discute, tu palabra se obedece. En el nombre de Jesús, decláralo conmigo y en voz alta. Cada vez que dices en el nombre de Jesús, significa que así sea. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Vamos, declara conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Eso significa que así sea. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Vamos a honrar la palabra de Dios. Quiero que honre la palabra de Dios. Quiero que honre al Señor por lo que Él hizo, dijo, y lo que Él dice ya no se discute.